Las elecciones municipales de 2011 dan la mayoría absoluta al Partido Popular en Jerez. Mariano Rajoy desbanca a Zapatero en el Congreso y arrancan 4 años marcados por unas políticas austericidas y de recortes impuestas por la Troika, que se ceban con la ciudadanía y que empeoran, más todavía, la situación de la mayoría de los municipios del Estado español. En el 2015, cuando Ganemos Jerez entra en el ayuntamiento, se encuentra con una deuda de unos 1.000 millones de euros, que es 5 veces el presupuesto del ayuntamiento, el presupuesto anual del ayuntamiento, con más de 100 millones de euros en facturas en los cajones, que son facturas que están ocultas, facturas que no han aflorado, que no están en la contabilidad reflejada de cómo debe de estar. Y con unos servicios sociales totalmente deteriorados. Nosotros cuando entramos en el Ayuntamiento de Jerez nos encontramos en una situación económica, yo digo, si digo caótica, creo que soy bastante generoso. Nos encontramos en un ayuntamiento sin presupuesto, un ayuntamiento que había hecho 3 presupuestos en una legislatura, 2 de ellos además a destiempo, a final de año. Esto hace que Jerez sea uno de los municipios más endeudados por personas de España, junto con Parla y con Jaén. Bueno, pues cuando Cambiemos Parla llega al ayuntamiento nos encontramos con una deuda prácticamente abismal con el ayuntamiento, que había sido declarado en bancarrota unos meses anteriores, antes de finalizar la legislatura 2011-2015, y nos la encontramos pues prácticamente sin ningún tipo de salida. Cuando se constituye la presente corporación municipal en 2015, en ese momento, según los datos de la liquidación del presupuesto de 2015, pues nos encontramos con una deuda con los bancos de en torno a los 400 millones de euros, 405, 403 millones de euros, y además otros 100 y pico, 150 o quizás más millones en pendiente de pago. Estábamos hablando de una deuda que multiplica por 5 los ingresos corrientes de un ayuntamiento, del presupuesto municipal. Pues en 2015, cuando llegamos al Ayuntamiento de Puerto Real, nos encontramos un ayuntamiento totalmente endeudado. Te pongo en situación, es una población, Puerto Real tiene 42.000 habitantes, con una deuda de 140 millones de euros, con unos presupuestos de 51 millones, donde en realidad se ingresaban 32 millones de euros. La situación económica del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, yo siempre la he definido desde que entramos en 2015 como estar en el filo de una navaja, una balanza que no sabíamos hacia dónde íbamos a caer. Nosotros cuando entramos teníamos 150 millones de euros de deuda. 3 años después se han pagado 123 millones de euros, pero la hemos reducido solo en 40. Cuando llego al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda como concejal por Izquierda Unida en el año 2015, pues me encuentro un ayuntamiento con una situación catastrófica, tanto en lo social como económico, con un municipio ostentando los niveles de pobreza primeros de España, y según el Instituto Nacional de Estadística también con el segundo que tiene más paro de toda España. Cuando llegamos en el 2015, lo que nos planteamos en primera situación, y además yo creo que como obligación, era el radiografiar la situación económica del ayuntamiento y cómo se encontraban las arcas municipales. Ya lo sospechábamos, ya manejábamos datos y cifras que apuntaban a que el ayuntamiento se encontraba en una situación no rozando la quiebra, pero casi, ¿no? Y efectivamente las sospechas se confirmaron y teníamos una deuda de 275 millones de euros. Cuando accedimos al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, esa confluencia que resultó elegida por los madrileños de manera mayoritaria, pues nos encontramos a la ciudad más endeudada no solamente del Estado español, sino del conjunto de la Unión Europea. Consecuencia de este desastre económico que ha tenido el Ayuntamiento son esos planes de ajuste que ha tenido que aprobar, la entrada en el Fondo de Ordenación del Gobierno de la Nación del señor Rajoy. Y ese plan de ajuste era un plan de ajuste ideológico, eso por el Partido Popular. Y
yo creo que con una perspectiva clara. Lógicamente luego pues requerirá el sentarnos y el ir viendo de qué manera se van desarrollando cada una de las medidas que aparecen contempladas en el plan. Tenemos que probar en los ayuntamientos a esa gente y a privatizar servicios básicos. Y vamos a coger Jerez de campo de experimento. Tiene que ver con lo que han supuesto en el marco local las políticas, lo que le llaman políticas de estabilidad presupuestaria, los pactos de estabilidad presupuestaria. Nosotros entendemos que ese, hoy por hoy, es el gran enemigo de los ayuntamientos, bueno, en general, de la ciudadanía y de la economía de los países, pero en este caso concreto estamos hablando de su impacto en el terreno local, ¿no? En agosto de 2011, con nocturnidad y alevosía, PSOE y PP modificaron el artículo 135 de la Constitución española para poner el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto, por encima de las pensiones, del pago de las nóminas de los funcionarios o de cualquier tipo de inversión o gasto social. En febrero de 2012, sin perder mucho el tiempo, el nuevo ministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, creó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la conocida Ley Montoro. Con esta nueva ley, esa obligación de pagar las deudas por encima de todo se trasladó también a los ayuntamientos. El primer plan de pago a proveedores se publicó en febrero de 2012. Montoro se sentó con los bancos más poderosos del país y repartió el pastel. De esta manera, los ayuntamientos no podían elegir banco ni negociar el tipo de interés. Entonces empezaron a florecer facturas que fueron pagadas sin ningún control. Facturas que no tenían partida presupuestaria, que tenían partida presupuestaria pero que se había gastado en otra cosa, servicios que no se habían realizado, facturas en pesetas o facturas duplicadas. Todo valía, pero nadie dijo nada. Además, al contrario de lo que dijo el gobierno, que vendió esta medida como una salvación para pymes, la gran mayoría de dinero fue para pagar grandes deudas con grandes empresas, constructoras de obra pública que prestaban servicios privatizados, empresas de la electricidad y otros bancos. Pero esto no lo iban a hacer gratis. Aquellos préstamos ICO se hicieron a tipos de interés entre el 5 y el 6% anual, cuando el Banco Central Europeo estaba repartiendo dinero al 0,25% para que fluyera el crédito a las empresas y a las familias, y que de ese modo se recuperara la economía. Pero claro, ¿por qué iban a prestar los bancos ese dinero a las familias y empresas asfixiadas por una crisis que ellos mismos habían provocado si podían prestar dinero a un interés 20 veces superior? El negocio era redondo. Esto es posible gracias al Tratado de Maastricht y al maravilloso funcionamiento de esta nuestra Unión Europea. Según estas normas, el Banco Central Europeo no puede prestar dinero directamente a las administraciones públicas. Le da ese poder a los bancos. De tal manera que el Banco Central Europeo presta euros a las entidades financieras al tipo de interés que marca el propio Mario Draghi, y son estos los que deciden a qué tipo de interés prestan a los países, las comunidades autónomas, los ayuntamientos o a cualquier persona. Un país o ayuntamiento no puede ir directamente a pedir dinero al Banco Central Europeo a los tipos de interés mínimos a los que están repartiendo ahora el dinero. Tienen que pasar por la ventanilla del banco. Si se anulara esa nociva norma que solo beneficia a las entidades financieras y que tan perjudicial es para la gente, los conceptos prima de riesgo o la confianza de los mercados no tendría sentido ni llenarían tantas portadas de periódicos. No se generarían discursos alarmistas de políticos porque no nos haría falta acudir a los mercados para obtener dinero. Iríamos directamente a esa institución supuestamente pública que supuestamente tiene que servir para que la economía europea funcione. Y obtendríamos el dinero más barato de lo que nos lo prestaría ningún banco o fondo de inversión. Y si te parece que este tipo de interés es muy alto y abusivo, ¿qué opinarías si además ese préstamo no tuviera ningún riesgo para el banco? Los préstamos ICO del plan de pago a proveedores venían avalados por el Ministerio de Hacienda. Esto quiere decir que si un ayuntamiento se retrasa en el pago mensual del préstamo, el banco le aplica el consecuente recargo por demora y luego va a tocar a la puerta del Ministerio de Hacienda. En ese siniestro edificio de Madrid, el Ministerio retiene al ayuntamiento la PIE, su participación en los impuestos del Estado. Ese dinero que le toca a cada municipio de lo que recaude al gobierno de nuestros propios impuestos y se lo entrega directamente al banco. Por lo que estos préstamos no tienen ningún riesgo para los bancos. ¿Cómo puede ser que los mismos que llevaron el país a la ruina son los únicos que se benefician de la ruina de los ayuntamientos? ¿Cómo es posible que después de rescatar a la banca, el gobierno de España, en vez de rescatar a la gente,
vuelva a conceder un negocio asegurado a los bancos? ¿Cómo es posible que un préstamo sin riesgo pueda tener unos tipos de interés 20 veces superiores al precio del dinero? ¿Cuánto dinero hemos estado pagando con estos intereses abusivos? En definitiva, el plan de pago a proveedores fue un nuevo rescate a la banca encubierto, que ha costado millones de euros a los ayuntamientos y a los contribuyentes. Pero además, Montoro tampoco daba estos planes y estos préstamos gratis. De la misma manera que el Fondo Monetario Internacional exige reformas estructurales, ese bonito eufemismo para decir recortes y privatizaciones, Montoro también exigía planes de ajuste a los municipios que se adherían a este plan, obligando así a que los ayuntamientos hicieran recortes, subieran impuestos, privatizaran y, por supuesto, externalizaran servicios. Aquí, fundamentalmente, se le debía mucho dinero a empresas constructoras de 2002, de obras de urbanización, de muchas obras que se habían hecho y que no lo habían cobrado, y muchos proveedores y muchos prestadores de servicios, Urbacé, Cogetuza, empresas de limpieza, es decir, ese era el gordo, ¿no? Y se llega a dar la situación aquí que los grandes, lo que antes iban a cobrar en 10 años, de repente lo cobran en 1. Nosotros decíamos, pero si ya estamos pagando, ya hemos pagado el rescate bancario, ¿cómo lo vamos a pagar ahora otra vez? Es decir, no me diga usted que lo pague 2 veces, porque la gente de Jerez somos más lila que nadie, ¿no?